cada uno de ellos. En esta oportunidad, para esta parte del curso, vamos a hablar un poco de lo que son los órganos de ese tipo hematopoyéticos y también órganos de tipo linfáticos. Vamos a apreciar un poquito lo que vemos en sangre para comentar también lo que vamos a hacer el día de hoy como órganos hematopoyéticos. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver. Igual si no se ve la pantalla, me confirman, por favor, si es que no se ve o que si se ve también. Todos estos órganos hematopoyéticos son aquellos órganos que van a estar, su nombre lo indica, hema, o hema, de sangre, lo que van a estar formando sangre, y comentaremos también un poquito de los que destruyen también el resto de esta sangre. No sepamos que la sangre no es, o los eritrocitos en general, no son células que están permanentemente todo el tiempo circulando en el organismo. Tienden a ser retirados porque con el tiempo ya se vuelven más flácidos, ya no tienen la misma función, y para que no se acumulen en el mismo organismo los va a retirar. Igual pasa con los blancos, por ejemplo. No tienen ciertas horas de vida y luego se están formando. Las plaquetas también igual, tienen días de vida y se van retirando y se van cambiando todos ellos, ¿no? Como estábamos comentando en un inicio. Bueno, acá vemos un órgano, por ejemplo, aplicamos lo de la clase anterior, un órgano parenquimatoso. Es un linfonódulo, que anteriormente se llamaba ganglio linfático, ahora lo llamamos linfonódulo, ¿no? Tiene una región cortical y una región medular, heterogénea, por ejemplo. Estamos revisando, aplicando un poquito lo que acabamos de ver. Bueno, ¿y qué es la hematopoiesis? Comentamos, ¿no? Es el lugar donde están formando los elementos sanguíneos, ¿no? Es lo que llamamos como una hematopoiesis, elementos sanguíneos que acabamos de ver, las células sanguíneas, hablamos de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, se están formando a ese nivel. Y de estas células, veíamos que los blancos tienen 5 grupos de presentación, 2 con gránulos, perdón, 3 con gránulos y 2 sin gránulos. Uno de esos sin gránulos es lo que estamos viendo en la imagen, el linfocito. Es una célula extremadamente importante en lo que es la defensa del organismo, la parte inmunológica del organismo. Es una célula que está monitoreando por todos lados tu sistema a través de diferentes órganos que le sirven de apoyo para esa respuesta. Lo vamos a ir comentando ya un poquito. Es una célula sumamente importante. Lo son todas, pero ella está en todos lados. Muy bien. Entonces vamos a comenzar comentando un poquito de los hematopoyéticos, como en la médula ósea, donde se forma la sangre. No siempre, o no todo el tiempo, un individuo, la médula ósea, fue la precursora de los eritrocitos, como es ahora. No es así. Durante el desarrollo embrionario, el embrión, cuando está en sus primeros inicios de desarrollo, comienza a formar unas membranas que están fuera de él. Lo vamos a ver cuando lleguemos a embriología. Son membranas que facilitan su desarrollo. Por ejemplo, el saco vitelino, el corio, amnios, alantoides, membranas muy funcionales que se están desarrollando y que le sirven al embrión en un inicio. Dentro de esto, la membrana llamada saco vitelino es aquella membrana donde van a estar inicialmente las primitivas células sanguíneas. Esas células sanguíneas van a ingresar, que están afuera, ingresan al embrión y comienzan a circular ya en su primitivo sistema vascular. Luego se irán acomodando, se irán transformando. Pero este saco que está fuera del embrión no siempre está funcionando ya como célula formadora sanguínea, sino también poco a poco ya comienza a evolucionar porque el embrión está creciendo, se está transformando, se está modificando. ¿Qué es lo que pasa? Ya sus órganos del embrión con el tiempo han ido formándose, o ya se formaron. El hígado, el riñón, el vaso, los pulmones se han ido formando. De estos, el hígado, el riñón, inclusive hasta el vaso, ya comienzan ellos a formar células sanguíneas, se convierten en órganos hematopoyéticos, porque la membrana externa del embrión ya evolucionó, ya prácticamente desapareció, queda como un rezago. Estos órganos asumen esa función. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el embrión sigue creciendo, el embrión sigue aumentando su desarrollo. Estos órganos como el hígado, el riñón o los riñones, por ejemplo, su actividad se hace mucho más intensa. No pueden hacer 2 actividades a la vez, ni el hígado ni el riñón, como son formas sangre. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Simplemente la naturaleza lo va desligando de esa función. La naturaleza es fantástica. La naturaleza va reacomodando sus piezas para darle funcionalidad al nuevo individuo. ¿Qué hace luego? El riñón ya deja de producir sangre, porque su función es mucho más intensa en relación a la actividad metabólica. Los riñones, mucho más intensa en su vía de filtración, no puede distraerse y informar otra cosa. Entonces, ¿qué hace el organismo? Cede su función ya a otra estructura que lo va a tener el individuo para toda la vida, la médula ósea. Y en la médula ósea ya cuando se empiezan a formar todos estos elementos sanguíneos en forma general para toda la vida del individuo. Dentro de esta médula ósea se están formando todo lo que son las células sanguíneas, incluyendo esa célula que forma parte importante del resto de tejidos linfáticos, como son los linfocitos. En imagen apreciamos la médula ósea y también apreciamos el timo, órganos importantes para el desarrollo de la actividad de los linfocitos, que lo vamos a ir narrando. Esta es una parte de los órganos hematopoyéticos. Los otros son los órganos linfáticos, como son el vaso, el timo, la sangre, las placas de Peyre, la bolsa de Fabricio, los nódulos hemolinfáticos, los linfonódulos, todo sí linfático. Y alguien me pregunta, profesor, ¿por qué no solo los linfáticos vuelve a incluir la médula ósea si es hematopoyético? Porque la médula ósea es donde se origina el linfocito, que es la célula principal de todos estos órganos linfóticos. Por esa razón lo incluimos ahí. Distribuimos estas series y lo ponemos en 2 grupos, la serie mieloide y la serie linfoide. Miren, el linfocito tiene una serie muy particular, muy aparte, él solo. ¿Por qué razón? Porque va a estar en toda parte del organismo. Entonces, él es muy extenso, por eso se lo distribuye en otro lugar muy especial, solamente para él. Lo vamos a ir narrando un poquito. La serie mieloide incluye a la formación de los eritrocitos, a los otros grupos de glóbulos blancos, como son el neutrófilo, los eosinófilos, los granulocitos, y también a las plaquetas, dentro de la serie mieloide. Otra vez, los linfocitos son una serie muy especial, por eso se los pone muy aparte. Hay figura en vaso, linfocitos, linfonódulos, hemolinfáticos, bolsa de Fabricio, amígdalas, placa de Peyer, es muy aparte. Todos ellos que tienen linfocitos. Los linfocitos están distribuidos mucho más extensamente que cualquier otro tipo de célula. Por eso se hace bastante importante. Mejor, este es un extendido sanguíneo. Y extendido sanguíneo entendemos. La imagen que hemos visto hace poco, cuando hemos estado viendo lo que son órganos parenquimatosos, lo que estamos viendo sangre.
¿sí? Como estaba extendido la manito o el bracito del perrito, teníamos la hemostasia y le estaban tomando sangre de la vena cefálica, ¿sí? Estaban tomando sangre. Una vez que tomaron sangre que han hecho de la agujita, han puesto una gotita en la lámina y han hecho su extendido. Ese es un extendido sanguíneo. ¿Por qué le comunico a estos jóvenes? Porque lo más probable es que en el examen de laboratorio les pongan una imagen de la citología colectiva, o sea, de una neoplasia, de una masa tumoral que se ha hecho un extendido. Pero van a haber eritrocitos, jóvenes. Si es eso, no respondan, se observa un extendido sanguíneo, porque no es un extendido sanguíneo. Están observando un extendido de la masa tumoral. Profesor, pero hay eritrocitos, claro, es natural. Esa masa tumoral que donde se ha obtenido el contenido es una masa tumoral que está muy irrigada. Cualquier tejido neoplásico siempre tiende a tener mucha irrigación, porque esas células extrañas que se volvieron extrañas, atípicas, se están tratando de inmortalizar, necesitan mucha energía, muchos nutrientes y te consumen en grandes cantidades. Por eso ese tejido tumoral se irriga demasiado al absorber, al hacer tu extracción con una punción. ¿Qué vas a obtener? También sangre, claro, pero de ese tejido. Entonces no es un extendido sanguíneo, simplemente es un frotis o un extendido de la masa tumoral. No se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos el extendido sanguíneo. Ahí está, extendido sanguíneo. Muy bien. ¿Cómo se ha hecho este extendido sanguíneo? Nuevamente, vamos a la explicación. Para que ustedes lo puedan ver. Preguntas, jóvenes. Preguntas. A propósito, yo les pregunto, ¿están ustedes ahí? ¿Están ustedes ahí? ¿Están ahí? Parece que no Sí, están, ya se profesor. fueron. Ahí estamos, listo. Estamos acabando. Bueno, acá tenemos las láminas portoquetas. Ahí está. Hay de todo, jóvenes. Vamos a ver. Tomamos la muestra de sangre, ponemos una gotita en la lámina. Voy a colocar esta, ¿sí? Ahí, es de la sangre, por ejemplo. ¿Listo? Ahí está. ¿Hasta dónde me da? Vamos a ver. Ahí está la sangre, ahí. ¿Listo? Muy bien. Cuando digo que hagan su extendido, bueno, se toma de esta forma, ¿no? La muestra. Ahí está. El extendido. Pero voy a tomar esto por la comodidad. Ahí está. Bueno, vayan a hacer su extendido sanguíneo, jóvenes. Tiene la gotita de sangre, a ver si me pueden ver bien. Creo que ahí está bien, me parece. Listo. La lámina, nunca lo pongan en el delante. No. Porque si hacen esto, ¿sí? Si hacemos esto, vamos a arrastrar la célula. Y cuando tú arrastras a la célula, las células que quedan atrás se van a reventar, lo más probable. Entonces, ¿qué hacemos? Desde la gotita de sangre, ponemos la lámina delante de la gota. Ahí está. Delante de la gotita. Y una vez que la gotita se extienda por toda la lámina, porque va a ser eso, se va a extender, ¿sí? Una vez que hemos hecho esto, ya se extendió, ahí está. Delante, ¿sí? Delante, delante. La gotita muy cercano, la gotita, y luego haces esto. Jalas. Estás jalando a la sangre. Estás jalando a la sangre. Y cuando jalas a la sangre, es muy difícil que le puedas romper. No te olvides que son células que tienen forma, que tienen una estructura. Entonces, cuando tú jalas, no lo vas a romper, es muy difícil que lo rompas, ¿no? Tú estás jalando. En cambio, si tú vas delante y lo presionas y lo empujas, sí, vas a romperlos. Lo que tú quieres es tener una buena extensión de sangre, ¿de acuerdo? Hagan, te va a dar bastante buen resultado. Muy jóvenes, vamos a seguirnos. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos ver ahí? Lo que contiene esa sangre. Vamos a ver acá. Ahí está. Célula, claro, que este es un extendido sanguíneo que han hecho directamente la médula ósea. Han obtenido esa masita celular, ¿sí? Y han visto esto. Son células en formación. Estas células de médula ósea se están formando. La formación de los eritrocitos, la formación de los glóbulos blancos, tienen todo un contenido, una historia de formación. ¿Desde dónde viene? Un linfoblasto, un rubriblasto para glóbulos rojos, tienen un blasto de formación. Y entonces esto que estamos observando, ¿no? Diferentes tipos celulares en formación. Esto no es directamente de la sangre, directamente de la médula ósea. La sangre pura están sacando de la médula ósea. Un pequeño linfocito, el polimorfo nuclear, se están formando ya sus escotaduras, ¿no? Sus lóbulos, acá también, por ejemplo, ¿no? Formándose los lóbulos, algunos están teniendo pequeños granulitos, probablemente sea un neutrófilo, en fin, todas las células sanguíneas que estamos observando. Así como la médula ósea está formando sangre, las células sanguíneas, estas células no tienen mucho tiempo de vida. En el caso de los glóbulos blancos, 4 o 6 horas de vida. Los glóbulos rojos, 120 días de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que renovarse. Y para que se renueven, tienen que salir del sistema, sacarlo del sistema. Y que se encargue de hacer eso son estos órganos llamados hemocateréticos. Es natural que lo hagan. Por excelencia, por capacidad que tiene, lo hace el vaso. El vaso es un excelente órgano hemocaterético, lo va a hacer, lo va a retirar. Hay adentro en el interior del vaso hay macrófagos que están destruyendo los eritrocitos, el contenido como la hemoglobina y el hierro lo vuelven a reutilizar, por ejemplo, ¿no? Para otros eritrocitos más, pero los retira ya los eritrocitos viejos, que están elocados, que tienen membranas celulares, ya los detecta y los retira. Entonces nuevos eritrocitos están siendo formados. Esos son los que hacen esa destrucción, se llama hemocateréticos. Profesor, he visto algunos casos que algunos pacientes les extirpan el vaso. Claro, no es vital para la vida el vaso, lo pueden retirar. Entonces, profesor, ¿quién va a hacer la función del vaso? Lo hace la médula ósea, lo hace también el hígado. No en su total proyección, pero lo hacen también. O sea, como que regresan otra vez a su formación, a su origen, y comienzan a hacer esto y comienzan a ir destruyendo un poco lo que son eritrocitos, incluyendo también el hígado, hace esa destrucción de los eritrocitos. Todas las células se comunican, todas las células conversan entre ellas, se interactúan entre ellas para poder hacer esta función. Ya no hay historia, ahora ya quién no va a hacer, ya yo asumo esa responsabilidad. Conversan, sí, las células se comunican entre ellas, son señales químicas que se están comunicando. Ninguna estructura de tu sistema está libre, está suelta, todo se comunica a través del olfato, a través del oído, a través del tacto, a través de la sensibilidad, se comunica. Siempre hay un equilibrio. Eso hay que tener mucho en cuenta. Jóvenes, se forma el glóbulo rojo, claro, a través de un rubiblasto, es la serie de los eritrocitos, hasta llegar a un eritrocito final. Blasto, origen. Miremos cómo se forma, es una célula grande con núcleo y cada vez va haciéndose más pequeño, el núcleo va cambiando, el tamaño va disminuyendo, la cromatina del núcleo viene, va desapareciendo y finalmente desaparece. Ya está.
Un eritrocito listo para seguir la circulación. No se aprende en esta secuencia, por si acaso, ¿sí? No se aprende en esta secuencia. Solamente que a partir de un blasto se formará un eritrocito. Igual forma pasa también con los granulocitos, neutrófilos y neutrófilos. ¿Dónde sale de un mieloblasto? Un blasto, ¿no? Para la serie de gránulos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, profesor. ¿Y por qué se llaman granulocitos? Porque tienen gránulos. Ya hemos comentado, el gránulo del basófilo se ha teñido de basófilo, el gránulo del eosinófilo se ha teñido de acidófilo, el neutrófilo no se ha teñido de sus gránulos. Por eso se llaman así. Y ya tenemos la serie mieloide y la serie cómo se forma. Es muy amplio, ¿eh? No lo vamos a discutir ahora, lo van a ver mucho en la parte de hematología. Cuando uno observa un hueso fresco, ¿qué vamos a encontrar? Dos regiones. Un hueso fresco, encontramos una masa donde está de color amarilla y una masa también de color roja. La parte roja es la serie roja y la parte amarilla es lo que corresponde a la parte amarilla. ¿Sí? Entonces estamos viendo la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Qué es la médula ósea roja? Todos los elementos de sanguíneos en formación, incluyendo los macrófagos, incluyendo los granocitos. En la parte amarilla, tejido adiposo, que recibe la refuerza. Hay también macrófagos, recibe una fuerza nutricional, por ejemplo, ¿no? Como recibe, también recibe de ella. Estamos dos, se complementan. Como vemos en una histología, lo vemos así. Este es el hueso, la clavícula ósea. En el interior vemos estos espacios blancos, la médula ósea amarilla, y el resto, la médula ósea roja, ¿no? Entonces están en constante funcionamiento, simplemente enviando al sistema lo que es las células sanguíneas a través de un sistema llamado así, que vamos a ver en un ratito, el sistema retículo endotelial, se llama así. Vamos a ver, ahí está realmente la médula ósea roja, y estos son los adipocitos que forman parte de la médula ósea amarilla. Ahí hay unas células muy interesantes, son células grandes, lo vemos acá, multinucleadas, que cuando se fracciona su citoplasma, estas fracciones salen al exterior, y estas fracciones que van a formar los trombocitos, o también llamados plaquetas, importantes para la coagulación. ¿Sí? Comentamos que la fibrina hace mallas, y sobre esas mallas se comienzan a depositar las plaquetas para ir cerrando estas mallas, para formar el tapón plaquetario. Si no hay eso, no va a haber una buena o no hay simplemente una coagulación. Y nuevamente acá vemos los megacariocitos con muchos núcleos, múltiples núcleos, y sus fracciones citoplasmáticas salen hacia la circulación. ¿Qué tiempo está circulando? Unos 7 días, 12 días, y otra vez se renueva. Es una renovación constante, permanente. Para eso la médula ósea tiene que estar en buen estado. ¿De dónde salen? De estas células llamadas células en conjunto el sistema retículo endotelial. Son células, comprobamos una imagen mucho más extensa, que es muy bonita la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas células? Formar las células sanguíneas, también fagocitan, hemos visto que la médula ósea también actúa como un macrófago, y pues una célula importante del conjuntivo, los planocitos, también están ahí. Vamos a verlo mejor. Ahí lo vemos. Miren que estas células tienen proyecciones. Estas proyecciones se llaman las otras proyecciones de las otras células. ¿Y qué están haciendo? Una malla, una red. Por eso se llama células retículo del sistema retículo endotelial. Células muy importantes de formación de todas esas estructuras. ¿De acuerdo? Esta médula ósea es extremadamente sensible a las radiaciones, muy sensible, y se afecta mucho. Y cuando se afecta todo el sistema sanguíneo, sobre todo los glóbulos blancos, ya comienzan a fallar. Y ahí vemos, por ejemplo, las neoplasias a nivel de sangre, sobre todo los blancos, las leucemias, por ejemplo, ¿no? Que son mortales, realmente mortales, ¿no? Cuando tiene algún paciente, soy un paciente en todo este tiempo de 30 años que trabajo con caninos, he visto un perrito con leucemia. Hay más, claro, está, sino donde yo estoy, llego así, con leucemia, de unas imágenes, pero esas células son completamente, pues, agresivas, ¿no? En el momento quizás les mostraré eso también. Bueno, hablando de estas células blancas, nos resumimos a una en particular, a la serie linfoide. Esa es la que más se extiende y la que, entre comillas, más importancia le damos en cuanto a su observación, en cuanto a su funcionamiento. ¿Qué se decía el linfoide? Los linfocitos, desde un linfoblasto para formar linfocitos y también formar el plasmocito que le vamos a comentar. Este linfocito hemos visto que es un tipo de leucocito, sí, el otro gránulo, sí, y que son de dos tipos, linfocito T, linfocito B. ¿Qué hace el linfocito cuando nace en la médula ósea? Una parte se queda en la médula ósea, otra parte sale a circulación sanguínea porque también están ahí, y otra parte migra al timo. Y ahora vamos a ver por qué llega al timo en un instante. Función, defensa, destrucción de células anormales y hasta pueden fagocitar también y formación de anticuerpos. Dentro de la defensa encontramos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los linfocitos T, respuesta de tipo celular. Los linfocitos B, respuesta de tipo de anticuerpos, ¿no? Como la inmunoglobulina, respuesta humoral llamada así. También como que tratan de destruir algunas células cancerígenas, se llaman así natural killer, los linfocitos de ese tipo, pero generalmente pues no destruyen a todos, porque estas células cancerígenas siempre tienden a multiplicarse y proliferan muy rápidamente, asociados con muchos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces el linfocito como que por ahí no le da tiempo de atacar a todos. Entonces también hay problemas en ese sentido, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Pregunta, jóvenes, acá. Preguntas. Esta es una imagen de cómo se están formando todos esos elementos sanguíneos. Es muy complejo. Le pongo para que sepan que es bastante complejo y qué es lo que se va viendo en cada uno de ellos. En la hematología les va a mostrar muchas de estas estructuras. De lo que sí observamos siempre y nos llama la atención y actuamos sobre ellos son los linfonodos. Lo mismo en el caso de ovinos, en anatomía, en el caso de caninos también, ¿no? Les hemos hablado de submandibular, poplitea, preescapular, axilar, inguinal, los linfonodos que están ahí, que sirven como buena señal que te da para saber qué está pasando con el organismo en forma macroscópica, si queremos llamarlo así. Está delicado de salud, está decaído, está con algún problema, pálpalo ganglios. Partemos los ganglios, porque se hace una revisión general, y dentro de esa revisión están pálpalo ganglios. De repente partes el ganglio submandibular, aumento de tamaño, acá está aumento de tamaño. Revisa la queda por que tiene inflamación, una infección nasal, de dientes, por ejemplo, caries, entonces revisa si se relacionan. Pero no solamente revises ese ganglio, ¿no? Cuando comienzas de tu inspección de ganglios o de linfonodos, no solamente revises esa zona. A veces si tiene una masa muy grande. Bueno, revísalo todo. Pero antes de eso, yo siempre te aconsejo, inspecciona al animalito por completo y después vas al problema. Eso haz. Tu inspecciona, ahí está.
Pero tú lo revisas los otros ganglios, también está inflamado, el axilar, el popliteo, el submandibular, el inguinal, el escapular. Del otro lado, del derecho, también están iguales. Eso significa que todo el sistema, se llama cadena linfática, está siendo afectado, ¿no? Entonces, también te está dando una idea de qué está pasando o qué lo estaría pasando con él, con el paciente, ¿no? Eso también hay que tener mucho en cuenta. Bueno, tienes el tejido linfático que encontramos en los linfocitos. Ahora vamos a ver qué más tiene ese tejido linfático, ¿no? Linfocitos núcleos pequeños, muy condensados, se llama hipercromáticos, o sea, muy intensa la coloración y casi no se ve citoplasma, por medio de 10 micras, un poquito más grande que el eritrocito, ¿no? Pero es así, pequeñitos, ahí están como se ven los linfocitos de manera muy general. De estos hay dos tipos, el linfocito T, mira la forma que tiene, y el linfocito B. Entonces, mientras uno hace la respuesta celular, el otro hace la respuesta de tipo humoral con la porción de inmunoglobulina. Toda esta respuesta lo van a ver con muchísimo detalle en el curso que es específicamente especial para ello, en inmunología. Lo van a ver también este tipo de respuestas. Otra vez vemos un extendido de esas células que se acercan de la médula ósea, y vemos diferentes células que están en proceso de formación. Y ahí vemos uno pequeñito, un linfocito, acá vemos también otro pequeñito, ¿no? Tipo linfocitos y acá también, ¿no? Con escaso citoplasma. Vamos a ver en microscopía electrónica, se ve así, el linfocito B y el linfocito T. Y está justo fagocitando el linfocito T. Actúa como un poco, profesor, ¿por qué lo vemos en color? Es muy bonito. La microscopía electrónica no te da la imagen en color, hasta ahora, no te lo da, sino que estos son artificios de coloración, ¿no? Que se emplea y miren, se ve muy bonito cada una de estas células. Y ahora la tecnología del color, pues, esté todo claro, ¿no? Lo vemos en las películas antiguas, ¿no? De los años 30, 40, que por ahí me puse a ver alguna de ellas, y están en colores. Claro, eran en blanco y negro. Se ve muy bonito, por eso la tecnología que ha hecho el cine, por ejemplo. Igual también sucede con la tecnología en la parte médica, ¿no? De dar colores a esas células. Muy bien. Esta es otra imagen, este es un dibujo, ¿no? De que es un linfocito T, un linfocito B, dependiendo de cómo está la presentación. Profesor, ¿y en una imagen con H puedo diferenciar linfocitos T y B? No. Estos son pequeñitos, no lo vas a diferenciar. Pero, profesor, ¿habrá alguna forma de diferenciar el linfocito T del linfocito B en una imagen? Sí, y empleamos otra técnica, se llama inmunohistoquímica, se llama así. Entonces, la inmunohistoquímica va a capturar las secreciones o las sustancias que secreta una de ellas, que actúa una de ellas para poderlo marcar. Hay marcadores que marcan esa actividad de la célula y te dan un color y lo ves. Hay marcadores que marcan la actividad del T y lo ves. Entonces, el que tiene este color, esta forma es T y el que tiene es B. Sí se puede hacer. Es una técnica bastante, yo le llamo engorrosa porque toma su tiempo, hay que tener mucho cuidado. El que trabaja en esto tiene mucha paciencia y te lo hace muy bien, de verdad, te lo hace muy bien. Es una técnica que tiene un protocolo bastante, no extenso, pero es un poquito engorroso porque está pendiente de muchas cosas. Si algo te falla, hay que volver a hacerlo, ¿no? Porque ya se valoró. No puedes continuar, pero quien lo hace bastante bien. Como repito, tiene paciencia. Para todo hay que tener paciencia, no para hacerlo bien, porque tú quieres un buen diagnóstico. De ese buen diagnóstico que ve el laboratorista dice mucho de él. Es muy bueno su trabajo, claro, porque hay un diagnóstico pendiente de un paciente que espera un buen diagnóstico para un buen tratamiento, si es que lo dice, claro que sí, ¿no? Un buen control que se puede hacer. Tenemos que ser así, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es para la vida del paciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo trato de generar esa filosofía en ustedes, que igual lo tomen para ustedes mismos, ¿no? Cuando tú vas con un problema ante el médico, quieres que te resuelva el problema, que sea un buen médico, que sea un buen observador, que te haga un buen tratamiento. Claro, siéntete igual que el paciente que está necesitando, esperando de ti. Por eso estudiamos, ¿perdón? Por eso aprendemos más. Yo sé que sí. ¿Pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Muy bien. Cuando esto es bastante condensado, pero vamos a ir avanzando. Cuando vemos los órganos linfoides, vemos que hay de primarios y secundarios. ¿Hay toda esa organización? Sí, hay toda esa organización. ¿Cuáles son los primarios? Los que forman los linfocitos. ¿Quiénes forman la médula ósea por excelencia? ¿Y por qué ahí está el timo? Si ahí no nace el linfocito. Más bien usted nos dijo que allá llega el linfocito. Claro, pero llega un linfocito inmaduro. Llega un linfocito que todavía no tiene mucha conformación como tal. Llega el timo. Y el timo, ¿qué hace? Los madura. El timo los desarma. El timo los organiza. Por eso le digo, la naturaleza es muy interesante, ¿verdad? Es muy precisa la naturaleza. Es espectacular. Le envía ya, porque la médula ósea no puede todavía hacer eso. No puede. Le envía al timo. Y en el timo es como si el linfocito se formara por primera vez. Por eso lo consideramos primario. ¿Qué hace una vez que lo ha formado, lo ha desarrollado? Comienza a enviar a diferentes órganos que más adelante se conocerán ya como órganos linfoides. El vaso, la amígdala, la bursa, la peripeya, por ejemplo. Los manda ya. Y ahí los linfocitos son recibidos por estos órganos. ¿Y qué hacen estos órganos con los linfocitos? Los capacitan. Ya los preparan para actuar. Ahí ellos se capacitan para poder hacerlo. Y en estos órganos ya comienza también a haber una formación de linfocitos. Porque ustedes saben, cuando dicen anatomía, que el timo, una vez que cumplió esas funciones, comienza a involucionar y ya no funciona como tal. Funcionará al 1, al 2%, ya no a su totalidad del 100%, ya no lo necesitan, porque los órganos donde envió sus linfocitos ya son capaces de formar sus propios linfocitos. Entonces ya ellos se encargan de eso. El timo ya no. Y regresamos a hacer una imagen, cómo se ve un timo adulto y un timo de un individuo joven que recién está formado. Una observación que me hizo un estudiante muy interesante. Profesor, esto es una organización así. ¿Por qué en su gráfico de secundarios no está la bolsa? Que es un órgano secundario. ¿Por qué no está la bolsa? Bueno, la respuesta es esta. Esta imagen que he sacado es de la parte humana, no de la parte de animalitos. Por eso ahí no figura la bolsa. Pero buena observación ¿de acuerdo? Acá no está, no figura, ¿perdón? Porque es de la parte humana. La bolsa es la parte de las aves. El linfoide primario, la médula ósea. Médula ósea roja, médula ósea amarilla por los adipocitos. Y este es el hueso, ¿no? La trabécula o espícula ósea. ¿A dónde van los linfocitos? Al timo. Es un órgano parenquimatoso. Tiene una cápsula gruesa y estas líneas blancas vienen a ser el estroma fino, el estroma delicado. En el timo, los linfocitos se agregan formando estas unidades llamadas lobulillos, en forma cuadrada, en forma triangular,
hay algunos que son en forma hexagonales, en fin, tiene diferentes formas, por eso se los llama lóbulos. Si fueran redonditos, como lo tiene el vaso, por ejemplo, se llaman nódulos. Es lo mismo, solamente que están de manera redonda. En el caso del timo, en forma hexagonal, ¿no? Oliere, ahí está. Entonces vamos en este timo, tiene un lóbulo, pues varios, pero sabemos uno, y dentro del lobulillos. El lobulillo que tiene dos zonas, como pueden ver acá, una zona basófila y una zona clara, mejor aún, una zona cortical y una zona médula. Esas son las características que va a tener ese timo. Cuando ya estén los linfocitos listos, ya preparados para salir maduros, salen a los diferentes órganos donde se van a capacitar. Más de cerca vemos el timo con sus lóbulos y sus lobulillos. Una parte basófila y una parte más clara. Zona cortical y zona medular. ¿Qué hay en la zona medular, profesor? Los linfocitos inmaduros. ¿Qué hay en la zona periférica o cortical? Los linfocitos maduros. Médula inmadura, cortical, maduro. ¿Qué es el timo? Función inmunológica. Diferencia de los linfocitos T, por ejemplo. Produce una hormona llamada timosina, que tiene cierta función también de actividad de destrucción. Este timo se formó a partir de una bolsa faríngea primitiva, que es la tercera. Esa bolsa faríngea tiene, digo, puede decir tenía, porque era un embrión, un epitelio cúbico simple. Pero cuando se comienza a ir formando lo que es la estructura del timo, el espacio del timo donde va a albergar los linfocitos, ese epitelio pues, permaneció con el origen del timo y se quedó hasta el final. Pero no se queda como un epitelio, sino quedó como células muertas, formando como si fueran capas, formando como si fuera escamas. ¿No? Vamos a ver esa imagen. Y esos linfocitos, perdón, ese epitelio que se quedó en el timo, se llama así los corpúsculos de Hassall. Lo vamos a ver en una imagen en un instante. Por ejemplo, este es el timo de un individuo joven, los lóbulos y los lobulillos. Tengan la imagen un ratito para ver cómo se ve en un adulto. Pero antes conversemos del corpúsculo de Hassall. Ahí lo ven, ahí está. No tiene forma. Estos son los restos que quedaron de las células. Se han llenado de una capa gruesa que posiblemente sea queratina, ¿no? Un material proteináceo, pero no tiene forma, tampoco tiene función. Y bueno, están ahí. Alguien lo descubrió, Hassall, y lo llamó el corpúsculo de Hassall. Muy característico de la parte del timo. Y este es el timo de un individuo adulto. ¿Qué no observamos? Ya no tiene lobulillos, tiene mayor cantidad de conectivos, es mucho más grueso, una cápsula mucho más visible, abundante tejido adiposo, como vemos en esta zona, y que tiene escasos linfocitos. Ya no tiene linfocitos. Claro, ya regresionó, ya cumplió su función, así que comienza a ir regresionando. No sé si se desaparece, simplemente involuciona o regresiona y se llena de una capa de tejido adiposo. Se queda como un cordón fibroso, ya está. Ya no funciona como tal, ya cumplió su función. Ahora, que se encarguen ya los otros órganos a donde los envió para capacitarse, como por ejemplo el vaso. Uno de esos vasos, allá llegaron los linfocitos. El vaso es un órgano parenquimatoso, acabamos de verlo, ¿no? ¿Y cómo se distribuyen los linfocitos? Así en forma nodular formando nódulos linfoides. Y tiene el vaso, tiene un estroma, tiene un parénquima. En el parénquima van a estar los linfocitos, pero también están los eritrocitos. Esos linfocitos se agregan formando nódulos. El conjunto de nódulos de linfocitos se llama pulpa blanca y el resto del vaso es la pulpa roja. Ese es el eritrocito que se está formando. ¿Qué es el vaso? Almacena sangre. ¿Qué es el vaso? Hemocateresis. ¿Qué es el vaso? Fagocito. Células, eritrocitos que están entrando en degeneración y llegan a... Veamos una imagen del vaso general, ahí lo vemos. La parte del nódulo linfoides, vasófilo, pulpa blanca. El resto, digo el resto de estas zonas que no tienen, es la pulpa roja de manera muy, muy general. Acercamos un poquito al vaso y lo vemos así. El vaso, ¿no? Vemos acá los agregados linfoides en nódulos, en conjunto se llama pulpa blanca. Acá la acercamos, nódulo linfoide. Más de cerca, nódulo linfoide, y vemos los linfocitos muy pequeñitos. Pero en esta imagen muy simpática que está acá, ¿qué vemos? Vemos unos pigmentos marrones, ¿no? Pigmentos marrones. ¿Qué son estos pigmentos marrones, no? Es el pigmento de hierro que el eritrocito, que el macrófago ya lo ha destruido al glóbulo rojo. Y quedan ahí pendientes, esta hemosiderina, como se dirá, que está ahí. Claro, son los restos ya de los eritrocitos que han quedado. ¿Se va a reutilizar? Sí, para formar nuevos eritrocitos, para agregarle lo que es el hierro, lo que es la hemoglobina también a esos eritrocitos. Preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Les decía, es un poquito denso, porque todo es, la parte de linfoide es muy extensa. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues bien, el otro órgano linfoide son las amígdalas. Yo siempre les digo, ¿quién ha tenido un problema de amígdalas? Todo, ¿no? Se inflama, duele mucho, a veces se infecta y comienzan a tener temperaturas altas. Se ve mucho en niños, por ejemplo, ¿no? Temperaturas altas, las amígdalas. La prueba de amigdalitis. ¿Qué tiene la amígdala? Agregado linfoides. Tu primera línea de defensa, cavidad oral, cavidad respiratoria. Ellos están ahí luchando para que lo que ingrese extraño lo puedan destruir. Algunas amígdalas Tonsilas, como se llama la parte de porcinos también, tienen unos espacios de entrada llamadas criptas. Pues eso es por especie. Por especie. No todos lo tienen, algunos no lo tienen, pues hablamos de amígdalas con criptas y amígdalas sin criptas. Los que tienen vas a encontrar en esta cripta restos de alimentos, restos de células muertas, también linfocitos que migran hacia esa zona. Pero siempre hay un revestimiento epitelial a ese nivel. Vemos esta otra imagen, vemos el epitelio, la mucosa de lo que es la región oral, y en la parte interna pues le vemos la amígdala, ¿no? Y el espacio llamado cripta. Más de cerca, la cripta y el agregado linfóide, la toxina palatina. Más de cerca, nuevamente, el epitelio de la región oral, y en el interior la amígdala, con los agregados linfoides. En forma muy general de un porcino, por ejemplo, vemos así, tiene una cápsula, vemos los agregados linfoides, y estas son las pequeñas criptas que tiene esa toxina en el caso de los porcinos. Bueno, encontramos en esa cripta, les decía, estos son restos, por ejemplo, de comida, de alimentos, a veces hay bacterias, linfocitos que han migrado, restos celulares, ¿no? La cripta está ahí para también tener cierta acción, pero, como repito, no es solamente por especie y cada vez, pero en sí la amígdala funciona exactamente igual para ambos lados. Si esta amígdala, en el caso nuestro, ya no tiene
Ahora, si se me va el sistema, por favor me esperan para poder regresar. Espero de que no se vaya. Faltándonos tampoco. Bueno, tuvieron que extirpar las amígdalas, ¿sí? Tuvieron que extirpar las amígdalas para que pueda ingerir alimentos, ¿sí? Pero no se olviden que las amígdalas son nuestra primera línea de defensa que tenemos en nuestro sistema. Pregunta, jóvenes, ¿alguna pregunta? Oye, le pregunto, ¿están ahí? Porque escuché un sonido como si me hubiera ido del sistema. O ustedes de repente. Porque quieres que me confirmen, ¿están ahí? Jóvenes, jóvenes. Sí, profesor. Ah, gracias, ahí están, gracias. Pero si no, igual me comentan, por favor, ¿sí? Cualquier inconveniente. Estamos terminando, jóvenes. Folio que tiene las aves, básicamente, es un saquito, es una bolsa, se llama así, bolsa de Fabricio. No es una luz de por si acaso, eso es un corte justo en el medio. No es una luz, es un pequeño saquito, así cerradito, saquito que tiene una entrada, pequeño saquito. No tiene una luz, es un espacio. Bueno, tiene una cápsula que lo envuelve, de esa cápsula emite este conectivo, ahí lo vemos. ¿De qué le sirve de apoyo? Y sobre ese conectivo se hace toda esa proyección que vemos. Esa proyección tiene un nombre, plica, se llama así, o pliegue, también se llama así. Este pliegue tiene un epitelio que lo reviste, y en el interior este conectivo emite ramas, como una rama de un arbolito. Y sobre esas ramitas se agregan gran cantidad de lo que son los linfocitos, lo vamos a ver ahora en una imagen mucho más amplia. Ahí está, este la plica. El conectivo, la cápsula por fuera, y ahí vemos el conectivo en el centro, emite conectivos muy delicados para darle espacio a que se depositen estos agregados linfoides de manera muy general. Una bolsa en vivo, lo vemos ahí, están proyecciones, proyecciones, proyecciones. Es claro, esto está abierto, ¿eh? Lo que están viendo ahí es la bolsa que estaba así cerradita, lo abierta. Están viendo la mucosa de la bolsa, los pliegues internos. Estos pliegues no son por fuera. Han apretado la bolsa, lo están viendo por dentro. Esos pliegues en la mucosa de la bolsa, por si acaso, porque no podemos ahorita. Esto es la parte interna de la bolsa. No son bolsas normales. Acá vemos muy roja, enrojecida. Acá igual también, porque una bolsa normal es una bolsa mucho más clara, ¿no? El color, mucho más clara. Acá vemos enrojecida. Hay unas que son mucho más delicadas. Por ejemplo, ahí vemos, acá hay hemorragias, destrucción de estas estructuras de la bolsa. Pequeñas hemorragias, completamente hemorragia. Una bolsa muy pequeñita, acá pequeña hemorragia. Esto es por fuera, ¿no? Si lo abrimos, vamos a ver eso es lo que se revisa en la bolsa. ¿Cómo está? Esa es una defensa extremadamente importante que tiene la SABE. Si algo pasa en la bolsa, en la mañana tiene problemas, con riesgo de muerte, claro está, que no hay quien lo defienda. ¿No? Siempre se evalúa lo que son la bolsa. Hay enfermedades que atacan exclusivamente esta bolsa y la lave la destruye realmente, ¿no? Por eso las granjas siempre están pendientes en relación a sus vacunas, sobre todo sus vacunas, ¿no? Para que resistentes a cualquier enfermedad que pueda que ya existen en el mercado de esas enfermedades, hay en el ambiente, pues protegen contra esas enfermedades, ¿no? Lo van a ver mucho en la parte de las enfermedades de aves, cuando lleguen eso. Bueno, el linfonódulo es otra estructura más importante que tiene como defensa, que es lo que más escuchamos, ¿no? Cuando se inflamado, o está inflamado en mis amígdalas, o un nódulo axilar, o preescapular, se ve mucho en el caso de caninos también. Un linfonódulo es un órgano parenquimatoso, tiene un estroma grueso, la cápsula, y en el interior hay un estroma fino. Tiene región cortical y tiene región medular. Está ubicado, como dice ahí, en el triángulo, los vasos linfáticos. Tiene el vaso linfático, un linfonódulo y continúa el vaso linfático. ¿Para qué le sirve? Ahora lo vamos a ver, que está ahí, filtramos la linfa. Hacemos otro corte y vemos el linfonódulo. Ahí está, una región cortical, donde vemos los agregados linfoides en nódulos, y una región medular. Profesor, ¿y por qué vemos esa zona más clara en la médula? Porque los linfocitos no se agregan formando nódulos, más bien se agregan formando cordones, por eso lo vemos un poquito más claro. La linfa ingresa por esta zona cortical, la linfa baña el linfonódulo filtra porque tiene como unas redes muy importantes, filtra y sale por este espacio llamado ilio. Por este mismo espacio llamado ilio, más bien ingresan vasos sanguíneos. El circuito es inverso. Mientras la linfa sale para el vaso linfático, ingresan más bien los vasos sanguíneos, ¿no? Y están en constante cambio bajo esa modalidad. ¿Qué hay en el interior del linfonódulo? Ahora lo vamos a ver. Este es otro corte del linfonódulo también, el ilio, muy interesante. Una zona más clara y una zona más condensada, la región cortical. Más de cerca, el ilio, zona medular y zona cortical del linfonódulo. ¿Qué hay en el linfonódulo? ¿Qué encontramos? Linfocitos, para empezar, es un glóbulo linfoide. Pero también quienes están acompañando para que puedan destruir cualquier elemento extraño que traiga la linfa. Hay macrófagos, hay células plasmáticas también ahí, células reticulares, ¿no? Que están haciendo la valla. Entonces hay toda una organización. Están en constante actividad, están en constante defensa. Por ejemplo, este linfonódulo, linfocitos, macrófagos, plasmocitos, células reticulares. Miren cuán complejo es y nos mantienen en buen estado de salud. Porque el proceso viral que ingresa rápidamente están funcionando. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Este es el nódulo linfoide, no el linfonodo. El linfonodo es lo que era antes un cambio linfático, es toda una organización el linfonodo. ¿Sí? Tiene corteza, tiene médula, tiene entrada y salida, tiene vasos sanguíneos. El linfonodo. Pero el nódulo linfoide es una unidad de ese nódulo linfoide. ¿Qué observamos? Una región cortical y una región medular. Repasando un poquito lo que veíamos. ¿Para qué le sirve la región cortical? Lo que encontramos en la región cortical, linfocitos maduros. ¿Y qué encontramos en la región medular? Linfocitos inmaduros. Ahí se está formando. En un individuo sano, o aparentemente sano, o aparentemente normal, es así la estructura que encontramos del nódulo linfoide. Encontramos así. ¿Por qué? Porque con estos linfocitos maduros, con esta proporción, le es suficiente para mantenerse en buen estado de salud. Pero cuando ingresa algún patógeno extraño o algún elemento extraño a tu sistema y comienza a causar daño, rápidamente, ¿qué hace el linfocito? Madura sus células inmaduras, se activa, se activa. Y cuando uno ve una imagen de un individuo que ha estado en un proceso de respuesta ante un agente agresor, vamos a ver que todo el linfonódulo es completamente basófilo, todo, no hay zona inmadura, no hay zona clara, todo está maduro. Y se entiende. ¿Por qué está así? Porque ha tenido que responder muy rápidamente para que esté en acción y pueda pues, hacer la defensa del agente agresor. Profesor, pero también hay enfermedades que cursan que todo el linfonódulo lo pone claro. O sea, no hay actividad.
todo está inmaduro. Sí, claro. Eso se llama una depresión linfoide. Eso es lo que también van a escuchar ustedes y van a conocer los individuos inmunodeprimidos. Claro, siempre esa palabra de inmunodepresión o depresión linfoide. Van a ver en patologías que hay especies, que hay enfermedades que hacen eso, ¿no? Que causan con disminuir la defensa del individuo, pues prácticamente es presa fácil de cualquier afección. Hasta un simple resfriado puede llevarle a la muerte. Claro, eso es lo que puede suceder. En un sistema, en un organismo, los agregados linfoides, los linfonodos, siempre están sumados a la cadena linfática. Acá vemos, por ejemplo, esta cadena linfática, linfonódulos, linfonodos. Y vemos, por ejemplo, en este paciente, la glándula mamaria femenina, claro está conectados todo el sistema mamario con esas conexiones linfáticas, igual tanto el derecho como el izquierdo. Si alguna de estas estructuras entra en un estado crítico de celos anormales, lo más probable es que se distribuya en toda la cadena linfática, incluyendo el lado también paralelo a él. ¿No? Entonces, algún proceso que hay, sobre todo las neoplasias de glándulas mamarias, tienden a hacer ese viaje por esta cadena linfática. Les comento esto, cuando en la clínica se trabaja con glándulas mamarias afectadas, sospechosas de alguna masa tumoral, se hace la citología exfoliativa, se da un diagnóstico de que la glándula no está yendo bien, y con ese resultado, la patóloga que se encarga de este proceso, o la cirujana de la oncóloga de esto, hace pues una extracción de toda la cadena linfática. Se llama una mastectomía radical, y saca más líneas, ella saca los dos. Claro, la oncóloga con la que se trabaja, la cirujana oncóloga extirpa todo, claro, porque está por todo lado. Y aparte de la cadena mamaria, así no esté con el tumor, igual extirpa ella, también extirpa los linfonodos, hace la mastectomía también de los linfonodos, con el objeto de ver qué más hay. Nos dice, te envío un linfonodo, por favor, revísalo bien. Yo no lo revisa. Si encuentra células atípicas que han estado en la glándula mamaria y ya están en el linfonodo, ella toma otra actitud en cuanto a su tratamiento. ¿Qué le están indicando? De que las células neoplásicas que estaban en la glándula mamaria y que ahora encontramos en el linfonodo ya están viajando a otro lado, o sea, ya pasaron a otro lado. Entonces ella toma otra actitud para un control o para un posible tratamiento, ¿no? Hace una revisión ya mucho más exhaustiva. Igual lo va a hacer. Igual lo va a hacer si le digo, solamente están en el glándula mamaria, el linfonodo está limpio, todavía no están en esa célula, no han migrado, no han hecho metástasis. Lo va a hacer igual, pero también igual, con otro protocolo. Pero siempre hay que tener ese linfonódulo para ver qué pasa. Lo mismo pasa en la parte humana, ¿no? Cuando algunas de las damas también tienen aflicción de la glándula mamaria, ¿qué hacen? Hacen una mastectomía, se le meten en un lado. Pero aparte de la mastectomía que hacen, extirpan todos los ganglios linfáticos regios, todos los ganglios axilares, cutáneo, todo lo extirpan y revisan esos ganglios linfáticos para ver si no hay, y esas células extrañas están en esos linfonodos. Si están ahí, ¿qué significa? Que están migrando, ya se extendió y está por otro lado. O sea, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo también para ir avanzando en un posible diagnóstico. Es como se trabaja, y es un trabajo real. No estoy tratando de internet, es real lo que hacemos con los pacientes que llegan a la clínica, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vayan aprendiendo también poco a poco. Pregunta, jóvenes, acá. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya casi para finalizar, y el tiempo se nos está ganando también, están las placas de Peyer's, también son otros agregados linfoides. Ahora sí podemos hablar con propiedad, ¿no? ¿Dónde está situada la placa de Peyer's en ese órgano tubular? En la submucosa. Ya conocemos cuál es la submucosa del órgano tubular. Entonces, ¿dónde encontramos esa placa de Peyer's? ¿A nivel intestinal? Sí. ¿A qué nivel del intestino? En la submucosa. Entonces ya podemos conversar de ello, porque ya sabemos que es una submucosa, que es una mucosa, que es una submucosa, una tuberculosis, una cirrosis, sabemos los componentes de un órgano membranoso. Entonces ya es fácil decirlo, joder, está en la submucosa. Ya ustedes saben a qué nivel podemos encontrar. Todo el sistema digestivo, desde el esófago, estómago, hasta la última porción, colon recto, tenemos en la submucosa agregados linfoides. Todos. Nos queda poco tiempo para terminar, uno dice ahí. En todo nos queda eso, ¿sí? En todo. Pero en una zona del intestino delgado, en el ilium, se acumulan, como están viendo en la imagen, formando agregados así, de 5, 10, hasta 20 nódulos linfoides. Ahí se agrega. A eso se conoce como placa de Peyer's. Pero no se olviden, en todo el intestino, desde el esófago, estómago, encontramos nódulos linfoides solitarios en la submucosa, uno, solitarios. Pero no lo encontramos así en conjunto, es a nivel del ilium, y eso le llamamos las placas de Peyer's. Y finalmente, este es el órgano también hemolinfático, en el caso de bovinos, encontramos en la parte sublumbar o lumbar. Estos pequeños nodulitos están llenos de sangre, son pequeños, pero son abundantes, están llenos de sangre. Y cuando uno hace la histología, que encontramos linfocitos y eritrocitos, como si fuera el vaso, pero disgregados los linfocitos, no nodos, disgregados. Eso es lo que conocemos como ganglio linfático, y es un órgano de tipo parenquimatoso, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos todas esas características que presentan este órgano linfático, muy importante en el caso de bovino. Ganglio hemolinfático, sangre, y hay linfocitos disgregados en esos pequeños ganglios linfáticos. Jóvenes, hasta aquí con esta presentación del día de hoy, creo que sí. Sí, comentando un poquito, por ejemplo, este es un lobulillo y este es un nódulo linfoide. Mayormente, cuando ustedes van a cuánto ya vamos terminando, mayormente cuando definen o describan órganos linfoides, ¿sí? Probablemente no les pidan diagnóstico. Lo que les van a pedir es que interpretes la imagen. Te ponen así a un linfonódulo, sabes que es un linfonódulo, tiene sus partes, tiene su corteza, su médula. Te puede poner la profesora también así, claro que sí, no para que describas. La cortical, su cápsula, su estroma, corteza, médula, lo vas a describir. Pero a veces, o en la mayoría de casos, te van a poner una estructura linfoide y te van a pedir que lo interpretes. Primero saber de qué se trata y después la interpretación. Profesor, ¿y a qué se refiere con interpretación? Lo que hemos estado comentando. ¿Cómo es un nódulo linfoide en un individuo normal? Una región cortical, célula madura, linfocitos maduros, y una región medular, linfocitos inmaduros. Vas a interpretar cómo está. Si está así, tiene interpretación. ¿Qué pasa si todo el nódulo linfoide está basófilo? Tiene interpretación. Significa que está reactivo. O sea, todo está actuando, porque hay un agente agresor. Profesor, y si vemos todo claro, significa que el agente agresor es
tan agresivo que ha hecho que todo el sistema simplemente se detenga y ya no funcione como tal. Ha habido una depresión linfoide y está en problemas en el individuo, y en graves problemas. ¿Sí? Es lo que se llama una depresión linfoide o un individuo inmunodeprimido. También se llama así. Bueno, jóvenes, preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? De repente saca rapidito el sistema porque decía que faltan 5 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para ir terminando ya la sesión. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy también. Lamentablemente los feriados nos tienen así. Esperemos de que ya no haya más feriados, sobre todo ningún día, menos el día jueves. No, ustedes han tenido 2 feriados realmente. Si no es así, jóvenes, sin ninguna pregunta, me recapitulando que el próximo viernes de jueves, voy a llevar 2 semanas para poder revisar, que usted lo revise y también ir haciendo algunas imágenes para que ustedes puedan ir practicando, para que vayan recordando también las imágenes, ¿no? Y puedan tener un buen examen de laboratorio. Suerte por el examen, joven. Suerte para que ustedes puedan aprender. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna, jóvenes, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Tengan un bonito sábado, un bonito domingo como fin de semana también. Y nos vemos en la semana, el próximo jueves, otra vez en la clase. No falten, seguimos avanzando y vayan repasando sus imágenes. Gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Si están ahí todavía, pero está. Espero que. Chao, nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Gabriel. Gracias a ti también por la participación. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias, jóvenes.